Teoría factorial basada en la biología. Hans-Jürgen Eysenck. Eysenck, hijo de padres divorciados y criado por una abuela paterna que él mismo describiría como generosa, afectuosa, altruista, demasiado buena para este mundo. Aunque su abuela era muy católica, ninguno de los padres era religioso y Eysenck no recibió ninguna educación de esta índole. Tampoco conoció la disciplina paterna y el control estricto de su comportamiento, pues ninguno de los padres parecía estar interesado en poner trabas a sus actos. Su abuela se mostraba bastante permisiva con él. Como dato adicional, su abuela murió en un campo de concentración. Por tanto, su educación permisiva ni favoreció ni dificultó su trayectoria posterior de científico inconformista. Debido a estas experiencias personales y otras radica el fundamento de su teoría. Los factores genéticos tienen una mayor influencia en la conducta posterior que las experiencias de la infancia. Teoría de los rasgos. Un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de cierta manera. Eysenck fundamenta su teoría en que en gran medida la personalidad está también determinada por aspectos biológicos, propios del individuo como los genes. La biología puede establecer la periferia de nuestro comportamiento, pero se necesita del entorno para determinar si estaremos más cerca del mayor o menor desarrollo de nuestro potencial. Su teoría se encuentra respaldada en gran medida porque combina la investigación correlacional con la experimental. Las investigaciones en el área de la personalidad lo llevaron a incursionar en otras temáticas como inteligencia, creatividad, bases biológicas y genéticas del comportamiento. Jerarquía de la organización de la conducta. En el primer nivel se encuentran las respuestas que pueden observarse una vez y que pueden ser o no características de la persona, por ejemplo, vivencias de la vida cotidiana. En el segundo nivel son las respuestas habituales que suelen suceder frecuentemente bajo contextos similares. Por ejemplo, si se contesta un test por segunda vez, se darán respuestas similares. En el tercer nivel son los actos habituales que se ordenan por rasgos, sociabilidad, impulsividad, vivacidad. Cuarto nivel. Este nivel es el más extenso en el sentido de generalidad y se encuentran los superfactores. Los tres superfactores de Eysenck. La estructura de personalidad es, según Eysenck, el conjunto de características personales de un sujeto humano. Estas características, en parte innatas, en parte adquiridas, constituyen el comportamiento de todo individuo humano. El modelo descriptivo habla de tres dimensiones independientes para describir la personalidad: psicoticismo, P, extraversión, E, y neuroticismo, N. El modelo causal enlaza las dimensiones con procesos psicofisiológicos que explican las diferencias individuales conductuales, donde N y P referidas a la disposición a sufrir trastornos neuróticos y psicóticos, y una tercera E que explicaría el tipo específico de trastorno neurótico o psicótico. Extraversión, introversión. Algunos estudios han demostrado que los extravertidos se orientan hacia fuentes de estimulación del ambiente que les reportan un mayor nivel de estimulación. Esto los hace habituarse fácilmente a cualquier situación, participar en actividades con un mayor potencial de generación de emociones como la escalada, las apuestas, conducir coches a rápida velocidad, beber alcohol y fumar marihuana. A diferencia de los introvertidos, estos serán más precoces en las relaciones sexuales y estas serán más frecuentes con un mayor número de parejas, con más variedad de conductas sexuales y más juegos amorosos previos al coito. Los introvertidos tienen un menor umbral sensorial, por lo tanto evitan situaciones con alta carga en emociones. Sin embargo, las diferencias principales entre la extraversión y la introversión no residen en la conducta. Bases biológicas de la extraversión-introversión. Para una explicación científica más profunda, analizamos cómo Eysenck diferenció los cerebros de los extrovertidos y los introvertidos. Eysenck llamó el arousal y puede conceptuarse como el umbral de excitación que posee el sistema nervioso, y más específicamente en el SARA,
sistema activador reticular ascendente, que está ubicado en el tronco del encéfalo y actúa como un interruptor al cerebro visceral. Es una estructura subcortical que comprende el sistema límbico y el hipotálamo, los cuales intervienen en la regulación de la conducta emocional. Neuroticismo, estabilidad, inestabilidad. Las personas con altos niveles de neuroticismo tienden a mostrar reacciones emocionales extremas y tienen dificultades para recuperar el estado normal después de la agitación emocional. Con frecuencia se quejan de síntomas físicos como dolor de cabeza y de espalda, así como de problemas psicológicos vagos, como preocupaciones y angustias. El neuroticismo, sin embargo, no indica necesariamente una neurosis en el sentido convencional del término. Las personas pueden tener altos niveles de neuroticismo y no mostrar ningún síntoma psicológico debilitador. Bases biológicas del neuroticismo. La tendencia a ser ansiosa o más calmada está basada en puntuaciones más altas. Tienden a mostrar reacciones emocionales extremas y tienen dificultades para recuperar el estado normal después de la agitación emocional con frecuencia. Se quejan de síntomas físicos como dolor de cabeza y de espalda, así como de problemas psicológicos vagos como preocupaciones y angustias. Para Eysenck, los sujetos más inestables presentan una mayor activación neurovegetativa. Este sistema y el SARA son solo parcialmente independientes debido a que a través de la activación visceral se puede producir excitación cortical. Psicoticismo. Las personas con altos valores de P suelen ser egocéntricas, frías, rebeldes, impulsivas, hostiles, agresivas, desconfiadas, psicopáticas y antisociales. Las personas con bajos niveles de psicoticismo en la dirección del superyo tienden a ser altruistas, muy sociables, afectuosas, serviciales, flexibles y convencionales. Las personas con un valor P elevado son genéticamente más vulnerables al estrés que aquellas con un valor P bajo. En periodos de poco estrés, los primeros pueden funcionar bien, pero cuando un alto nivel de psicoticismo se combina con niveles de estrés elevados, las personas se hacen vulnerables a trastornos psicóticos. En cambio, las personas con valores P bajos no son necesariamente vulnerables a las psicosis relacionadas con el estrés y resistirán dicha psicosis incluso en periodos de mucho estrés. Según Eysenck, cuanto mayor sea el nivel de psicoticismo, menor será el nivel de estrés necesario para provocar una reacción psicótica. Bases biológicas del psicoticismo. Eysenck interpretó en los 70 que la dimensión P era una amplia tendencia latente hacia el psicoticismo. Eysenck menciona que no es un predictor fiable de psicosis, sino una disposición a presentar dureza emocional. La dimensión P no es independiente de las dimensiones extraversión y neuroticismo. Sin embargo, esta se encuentra en una elevada correlación con la impulsividad. Es por ello que los descubrimientos que asocian marcadores genéticos y modulación neuroendocrina con vulnerabilidad hacia ciertas formas de esquizofrenia y psicopatías pueden resultar de interés para acercarnos a un conocimiento más claro de esta dimensión. Observó que los niveles bajos de la enzima MAO-B plaquetaria están asociados al consumo de drogas en la necesidad de búsqueda de sensaciones. La serotonina con la dopamina están asociados con la impulsividad. Eysenck concluye con que las mencionadas neurohormonas y enzima MAO se relacionan tanto con conductas psicopáticas como psicóticas, lo cual otorga mayor validez empírica a la dimensión P y mayor claridad al respecto de los mecanismos subyacentes de P. La personalidad como predictor. El complejo modelo de la personalidad de los 5 alternativos de Eysenck que se muestra en la figura sugiere que los rasgos psicométricos de P, E y N pueden combinarse entre sí y con determinantes genéticos, intermediarios, biológicos y estudios experimentales para predecir una variedad de conductas sociales, entre ellas las conductas relacionadas con las enfermedades. Los antecedentes genéticos y biológicos de la conducta están incluidas en las dos cuadros de la izquierda.
mientras que las consecuencias o resultados de la investigación de Eysenck se encuentran en los dos cuadros de la derecha. Estas consecuencias proceden de estudios experimentales sobre condicionamiento, sensibilidad, vigilancia, percepción, memoria y recuerdos. Los campos de investigación sobre conducta social se muestran en el último cuadro de la derecha e incluyen temas como sociabilidad, delincuencia, creatividad, psicopatología y conducta sexual. Eysenck sostenía que una teoría de la personalidad adecuada debería predecir las consecuencias cercanas y lejanas. Los inventarios de Eysenck más conocidos. Otro de los grandes aportes de Eysenck se refieren a la serie de inventarios que construyó con el fin de evaluar las dimensiones de personalidad propuestas. Los estudios de validez y confiabilidad que llevó a cabo siguieron los procedimientos que aún siguen siendo vigentes para la adaptación y validación de pruebas. El primero fue el test de personalidad de Mansell, el MPI, creado en 1959. Medía solo E y N y constató cierta correlación entre estos dos factores. Debido a esto, el test de personalidad de Eysenck, el EPI, fue creado. Este contiene una escala de mentiras M para detectar posibles falsedades, pero lo más importante es que mide la extraversión y el neuroticismo de manera independiente, con una correlación cercana a 0 entre E y N. Este fue empleado para aplicarlo a niños de entre 7 y 16 años de edad. En 1965, por Sibyl y Eysenck, que creó el EPI para jóvenes, seguía siendo un test de dos factores. Por ello, Eysenck en 1975 publicaron un tercer test de personalidad, el EPQ, que es el cuestionario de personalidad de Eysenck, que incluía también una escala de psicoticismo P, el EPQ, del cual existe una versión para adultos y otra para jóvenes. Como conclusión tenemos que Eysenck ha sido uno de los investigadores más prolíficos en psicología. Con unos 75 libros y unos 700 artículos, contribuyó de manera crucial al progreso de nuestra disciplina. Fue considerado por muchos un rebelde y él mismo se consideró de esa manera. De hecho, una de sus últimas obras fue su autobiografía, Rebelde con causa. Muchas de sus ideas, tan resistidas y debatidas, siguen siendo hoy motivo de controversia inagotables, pero su legado no se circunscribe al aporte teórico, instrumental y empírico en algún terreno específico de nuestra disciplina, sino que dejó sentadas las bases para el estudio científico del comportamiento humano. Y esta ha sido la presentación y tenemos las referencias.